Bienvenidos, valientes de la oscuridad. Antes de adentrarnos en historias que estremecen el alma, te invito a unirte a nuestra comunidad de voces en la oscuridad. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna narración aterradora. Prepárate, la penumbra aguarda. Siempre me ha gustado la soledad. Hay algo en la quietud de estar solo en casa que me resulta reconfortante. Mi apartamento es pequeño, pero acogedor. La luz suave de las lámparas, el sonido de la ciudad a lo lejos y el espacio vacío donde puedo simplemente ser, me dan una sensación de paz que no suelo encontrar en otros lugares. Cuando estoy solo, es como si el mundo exterior se desvaneciera y yo pudiera disfrutar de mi propio ritmo, sin presiones, sin interrupciones. Esa noche, después de un largo día de trabajo, decidí quedarme en casa. No tenía ganas de salir ni de ver a nadie. Quería disfrutar del silencio, de la tranquilidad de mi hogar. Cociné algo sencillo, me senté en el sofá con una taza de té caliente y encendí la televisión. Las horas pasaban lentas, como siempre, y el cansancio me envolvía poco a poco. Recuerdo que hacia las 10 de la noche comencé a sentir una extraña incomodidad. Algo que no podía identificar. La televisión seguía encendida, pero el sonido me parecía distante, como si estuviera en otro plano. La luz de la lámpara parecía demasiado intensa, y el ruido del refrigerador, que normalmente no me molestaba, me parecía un sonido sordo y repetitivo. Decidí apagar la tele y quedarme en silencio por un rato. Era una de esas noches en las que el silencio parece más pesado, como si el espacio mismo estuviera aguardando algo. Fui a la cocina a prepararme algo más de beber. Mientras llenaba el vaso con agua, algo me hizo detenerme. No pude identificar qué era al principio, pero el aire en la casa parecía más denso. Miré hacia el pasillo y la puerta del baño estaba entreabierta, cosa que no recordaba. Mi primera reacción fue que probablemente la había dejado así sin querer. Pero a medida que me acercaba, la sensación de incomodidad aumentaba. Cerré la puerta del baño, respirando más rápido de lo normal. Algo dentro de mí me decía que debía cerrar también la puerta de la habitación, que algo no estaba bien. Me sentía tenso, como si me estuvieran observando, pero no había nadie allí. Solo el silencio. Un silencio que me rodeaba y que se sentía como una presencia. Decidí sentarme un momento en el sofá para calmarme. Tal vez estaba demasiado cansado, o simplemente mi mente me estaba jugando una mala pasada. Volví a mirar el reloj. Eran ya las 11. Pensé en salir a dar una vuelta, tal vez tomar aire fresco. Pero no lo hice. Me quedé allí, mirando la ventana, y sentí un escalofrío. Aunque la ventana estaba cerrada, una corriente de aire me dio la sensación de que algo se deslizaba por la habitación. No pude ver nada en la calle, y el ruido de la ciudad parecía más lejano que nunca. El teléfono sonó. Me sobresalté. No esperaba ninguna llamada, y la verdad, no tenía ganas de hablar con nadie. El sonido del teléfono en la mesa parecía más fuerte de lo normal. Un pitido constante, cortante. Dudé por un momento, pero finalmente me levanté y lo tomé. No era una llamada de emergencia, ni una llamada de algún amigo. Era de un número desconocido. El teléfono vibró en mi mano. Una sensación extraña me recorrió el cuerpo, pero decidí contestar. Al levantar el auricular, solo escuché un susurro lejano, bajo, como si alguien estuviera al otro lado pero no pudiera hablar con claridad. No entendí lo que me dijeron. Pensé que tal vez era una mala conexión, así que volví a preguntar. ¿Hola? No obtuve respuesta. Solo más estática, y luego el silencio total. La llamada se cortó de golpe. Miré el teléfono, confuso, preguntándome qué había sido eso. Tal vez alguien se había equivocado de número. Pero el sentimiento extraño que dejó esa llamada en el aire me hizo sentir aún más incómodo. El sonido del teléfono aún resonaba en mi cabeza, y me senté nuevamente en el sofá, mirando la ventana. La calma de la noche se había transformado en algo opresivo. Volví a mirar el reloj. Casi las 12. Pensé que debía intentar dormir, que estaba exagerando todo. Sin embargo, algo no me dejaba tranquilo. La luz del pasillo, que normalmente siempre dejaba apagada, estaba encendida. No recordaba haberla encendido, pero tal vez lo había hecho de forma automática. Sin embargo, ese pequeño detalle me perturbó más de lo que debería. Mi cuerpo estaba tenso. Miré la puerta del baño, que seguía entreabierta, y sentí un impulso de ir a cerrarla de nuevo, pero algo me detuvo. La sensación de que no estaba solo en la casa me invadió por completo.
No había nadie allí, pero podía sentirlo. No era una presencia humana, ni un ruido obvio. Era como si la casa misma estuviera observándome. Algo en el ambiente se había alterado, y no sabía cómo ni por qué. Me levanté del sofá, con las manos temblorosas, y decidí que debía cerrar todas las puertas, como si eso pudiera hacer que la sensación de incomodidad desapareciera. Al acercarme a la puerta de la habitación, vi algo extraño. El pomo de la puerta se movió ligeramente, como si alguien lo hubiera tocado. Me quedé quieto, observando, pero no había nada. La puerta estaba cerrada, igual que siempre. No había nadie allí. Pero esa sensación no me abandonaba. Al contrario, parecía intensificarse. No sabía si estaba imaginando cosas o si de verdad había algo en la casa, algo que no podía ver pero que estaba ahí. Decidí cerrar la puerta con más fuerza de lo necesario, con la esperanza de que eso me ayudara a sentirme más seguro. Pero el crujido de la madera al cerrarse me dio la impresión de que algo me observaba a través de las paredes. El aire en la casa parecía volverse más pesado conforme pasaban los minutos. No podía quitármelo de la cabeza. Esa sensación de que algo me acechaba, como si no estuviera solo en el apartamento, no me dejaba en paz. Traté de racionalizarlo, de pensar que era solo el cansancio acumulado o la mente jugándome una mala pasada. Pero, al mismo tiempo, no podía negar lo que sentía, la casa estaba demasiado tranquila. Demasiado vacía. Me levanté del sofá con la intención de dar una vuelta por el apartamento, de calmarme. Tal vez necesitaba un poco de aire fresco, algo que me ayudara a pensar con claridad. A medida que caminaba por el pasillo, me di cuenta de que la casa estaba en silencio absoluto. No era el silencio normal. Era un silencio denso, opresivo. Como si todo en la casa hubiera dejado de respirar. La luz del pasillo estaba encendida, como mencioné antes, pero algo en la forma en que iluminaba la oscuridad de la casa me resultaba inquietante. No estaba acostumbrado a verla así. Siempre la mantenía apagada para evitar gastar electricidad, pero esa noche no sabía por qué la dejé encendida. Cada paso que daba hacia el pasillo me hacía sentir más extraño, como si cada rincón de la casa estuviera lleno de sombras que me observaban en silencio. La puerta del baño seguía entreabierta, y algo me impulsó a cerrarla de nuevo. No recordaba haberla dejado abierta, pero mi mente estaba saturada con pensamientos confusos. Cerré la puerta con un suave clic, pero al hacerlo, el aire en la casa pareció cambiar. No era solo la presión que sentía en el pecho, sino una sensación como si algo invisible, me estuviera rodeando. Me quedé en el pasillo un momento, mirando la oscuridad que se extendía ante mí. Las paredes parecían más cercanas, el espacio más pequeño de lo que realmente era. Al fondo, la puerta de mi habitación seguía cerrada, pero algo dentro de mí me decía que debía ir a ella, que debía abrirla y ver qué había allí. Tal vez había algo que había pasado por alto, algo que me ayudaría a entender lo que estaba sucediendo. La puerta estaba cerrada con llave, como siempre. Pero la sensación de que algo o alguien estaba dentro de esa habitación me impulsó a acercarme. Decidí ignorar la voz de mi mente que me decía que no lo hiciera, que me quedara quieto, que no abriera la puerta. Algo me empujaba a ir hacia ella. Al llegar, tomé el pomo con las manos temblorosas. El frío del metal recorrió mis dedos, y al girarlo, la puerta se abrió con un suave crujido. Al principio, la habitación parecía igual que siempre. El aire frío de la noche se sentía denso, pero no había nada fuera de lo común. Sin embargo, algo me hizo detenerme al mirar hacia el centro de la habitación. La silla que estaba cerca de la ventana estaba movida, aunque no la había tocado en todo el día. Estaba un poco inclinada hacia un lado, como si alguien se hubiera sentado en ella. No recuerdo haber dejado esa silla así, y el simple hecho de que se moviera me dio un escalofrío. Decidí alejarme de la puerta, volviendo al pasillo. La sensación de incomodidad que me invadía estaba alcanzando su punto máximo. No podía quedarme allí, no podía ignorar lo que estaba sintiendo. El crujido de la madera bajo mis pies me parecía amplificado, y el sonido del reloj en la sala, que normalmente no me molestaba, ahora era lo único que podía escuchar. De repente, escuché un golpe bajo proveniente de la planta superior. No sabía si venía de la habitación del fondo o si era algún sonido proveniente del ático. No tenía sentido, pero el sonido era tan claro, tan preciso, que no podía ignorarlo. No podía decir de dónde venía exactamente, pero sentí que algo estaba allí. Algo que no podía ver, pero que estaba haciendo ruidos, como si se estuviera moviendo por la casa. El aire se volvió aún más pesado, y mi mente comenzó a llenar los huecos con pensamientos oscuros, con imágenes que no quería ver.
Aceleré el paso hacia la escalera, subiendo rápidamente para intentar llegar a la fuente del ruido. Los escalones crujían con cada movimiento, como si estuvieran resistiéndose, como si intentaran advertirme de algo. Cuando llegué al final del pasillo en la planta superior, miré hacia la puerta del cuarto de invitados. La puerta estaba entreabierta. No recordaba haberla dejado abierta. Al principio, no me atrevía a acercarme, pero algo en mi interior me impulsaba a hacerlo. No podía dejar de pensar en lo que había oído. Algo en esa habitación me llamaba, como si algo estuviera allí esperándome. Decidí ir hacia la puerta. Tomé aire y empujé suavemente, abriéndola con cautela. La habitación estaba vacía. Al principio, eso me dio algo de alivio, pero cuando miré más detenidamente, noté que la cama no estaba tan ordenada como la había dejado. Las sábanas, que siempre solían estar impecablemente estiradas, ahora estaban arrugadas, como si alguien las hubiera tocado. La lámpara sobre la mesa de noche estaba apagada, pero algo brillaba débilmente en la esquina de la habitación. No sabía qué era, pero mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Me acerqué rápidamente, y cuando lo vi, sentí que el suelo se me venía encima. Una caja pequeña, de madera, descansaba sobre la mesa. No la había visto nunca antes. La tocó el polvo, como si hubiera estado allí durante años, pero estaba perfectamente colocada en la mesa, como si alguien la hubiera puesto allí justo antes de que entrara. Mi mano tembló al acercarme. No quería abrirla, no quería saber lo que había dentro, pero no pude evitarlo. Con cuidado, levanté la tapa. Dentro había un pedazo de papel arrugado. Lo desdoblé lentamente, y lo que vi me heló la sangre. Sabía que volverías. Mi mente comenzó a correr a toda velocidad, pero no encontraba ninguna explicación lógica. ¿Quién había dejado esa caja aquí? ¿Quién había escrito eso? ¿Cómo sabía que yo volvería? Mi corazón latía con fuerza, y sentí una presión en el pecho, como si algo me estuviera aplastando desde adentro. Las sombras de la habitación parecían moverse, como si se alargaran hacia mí. Sin pensar, cerré la caja y salí rápidamente de la habitación. Mi mente estaba completamente abrumada. Las palabras escritas en el papel seguían resonando en mi cabeza: sabía que volverías. No podía dejar de pensar en ellas, en lo que implicaban. ¿Quién había dejado esa caja en mi casa? ¿Quién sabía que estaba aquí, y por qué? El temor comenzó a apoderarse de cada rincón de mi ser, y la atmósfera de la casa, que antes me resultaba familiar y cómoda, ahora se sentía claustrofóbica. El reloj en la pared hacía su sonido habitual, pero ahora, en el silencio profundo de la casa, cada tic-tac me parecía como un martillazo en mi cabeza. Pensé que tal vez necesitaba salir, dar una vuelta, tomar aire fresco, pero algo me detenía. No podía dejar mi casa. Algo me lo impedía. Algo me decía que si lo hacía, no volvería a encontrarla igual. Me dirigí al pasillo con pasos lentos, pero la casa ya no parecía la misma. La luz del salón parpadeaba, y el aire se volvía más frío a medida que avanzaba. Los crujidos de las maderas bajo mis pies eran ahora mucho más fuertes. Al llegar al final del pasillo, la puerta de la habitación de nuevo estaba entreabierta, lo que me causó un nudo en el estómago. No recordaba haber dejado la puerta así. Mi mente comenzó a jugarme trucos, pero la sensación de que alguien o algo estaba ahí, en la oscuridad, me hizo avanzar. Al abrir la puerta, la habitación parecía vacía, igual que antes. Pero no podía quitarme la sensación de que algo se movía en la penumbra. Me quedé allí, inmóvil, mirando el espacio frente a mí. Las sombras que se proyectaban en las paredes no parecían naturales. Estaban distorsionadas, alargadas, como si las paredes mismas estuvieran respirando. Miré hacia la ventana, buscando algo familiar, algo que me diera alguna explicación, pero no había nada. El aire seguía frío. Algo estaba mal. No podía ponerle nombre, pero sabía que no estaba solo. Decidí ir al comedor, donde la caja había sido dejada sobre la mesa. Volví a mirar alrededor, y entonces, de repente, escuché un sonido a lo lejos. Un golpeteo. Al principio pensé que era el sonido de la lluvia golpeando contra las ventanas, pero no. Era un sonido mucho más cercano. Como si algo, o alguien, estuviera golpeando la pared desde dentro. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Me dirigí a la puerta del salón con pasos rápidos, mirando a mi alrededor, buscando cualquier señal, cualquier pista que me indicara qué estaba pasando. Algo se movió al fondo del pasillo. No pude ver qué era, pero la forma en que se movió me hizo sentir como si una presencia invisible se estuviera acercando.
Al abrir la puerta del salón, sentí como la presión en el aire aumentaba. Era como si la casa me estuviera absorbiendo, me estuviera envolviendo en su abrazo. Me senté en el sofá, pero la incomodidad que sentía no desaparecía. Al contrario, se volvía más fuerte. Cada rincón de la casa parecía ocultar algo, algo que no debía estar allí. De repente, la lámpara del comedor se apagó de golpe, dejando la casa en completa oscuridad. Me levanté del sofá rápidamente y busqué la luz del pasillo. Pero no la encontré. El pasillo estaba tan oscuro que apenas podía ver mis propios pies. Me sentía completamente perdido en la casa. Mi mente estaba en caos, intentando encontrar una explicación lógica, pero nada parecía encajar. El sonido del reloj de la sala parecía más fuerte, y el tic-tac constante me ponía los nervios de punta. En ese momento, el teléfono volvió a sonar. No era una llamada entrante normal, sino un sonido profundo, grave, como si algo estuviera perturbando la línea. El timbre del teléfono resonó en la casa, como un grito sordo, y me sentí impulsado a contestar. Me acerqué al teléfono, temblando. Al levantar el auricular, un susurro grave y distante llegó hasta mi oído, pero no lo entendí. Era como si alguien hablara desde una distancia enorme, algo borroso, pero aún así, no pude ignorarlo. El miedo se apoderó de mí. Antes de que pudiera contestar, la llamada se cortó. Y el silencio volvió a la casa, pero no el mismo silencio de antes. Era un silencio pesado, como si la casa estuviera esperando algo. Decidí que debía salir de allí. Tomé mis llaves y me dirigí hacia la puerta principal. Al llegar a la puerta, tomé un respiro, intentando calmarme. Pero al abrirla, me detuve en seco. La luz de la calle era débil, como si la ciudad misma estuviera envuelta en una niebla. Al mirar atrás, algo en la casa me hizo dudar. Algo me decía que no debía irme. Algo me mantenía atado a este lugar. Pero no podía quedarme allí más tiempo. Cerré la puerta con fuerza y salí a la calle, buscando aire fresco, buscando escapar de la sensación que me consumía. El viento soplaba suavemente, pero la atmósfera estaba más cargada de lo normal. Caminé un par de cuadras, pero la incomodidad no desapareció. La sensación de que algo me acechaba no me dejaba en paz. Cuando miré hacia atrás, la luz de mi apartamento seguía encendida. De alguna manera, esa luz, tan cálida y familiar, ahora me parecía una amenaza. Decidí regresar. Algo dentro de mí me decía que tenía que hacerlo. Como si la casa me estuviera llamando, arrastrándome de vuelta. Al entrar, el aire de la casa me recibió con una presión aún mayor. No podía dejar de pensar en las palabras de la carta. Sabía que volverías. Me sentía atrapado, como si hubiera caído en una trampa, como si estuviera siendo controlado por algo fuera de mi alcance. El aire en la casa estaba más pesado que nunca, como si algo invisible me estuviera rodeando. Al entrar, la sensación de incomodidad se intensificó de inmediato. Algo me decía que debía salir, que debía irme de allí lo más rápido posible, pero otra parte de mí, una parte más profunda, más oscura, me empujaba a quedarme, a enfrentar lo que sea que estuviera esperándome en las sombras de mi hogar. Cerré la puerta con un golpe seco. La sensación de que algo había cambiado en la casa era inconfundible. Cada rincón parecía más oscuro, más ajeno. Las paredes, que antes me daban la sensación de seguridad, ahora me parecían imponentes, como si se estuvieran acercando lentamente, rodeándome. El reloj de la sala seguía su marcha, pero ya no era reconfortante. El tic-tac resonaba en mis oídos, como una advertencia. Miré hacia el pasillo. La luz del techo parpadeó débilmente, y el silencio volvió a apoderarse de todo. No podía dejar de pensar en la carta que había encontrado en la caja de madera. Sabía que volverías. Esa frase seguía retumbando en mi cabeza, como un eco. No podía ignorarla. No podía dejar de pensar en quién había dejado eso, en qué quería esa presencia, en qué quería de mí. Mi cuerpo, aunque cansado, seguía tenso. Los músculos de mis piernas se sentían rígidos, como si no pudieran moverse con libertad. Algo me decía que si me quedaba allí, si seguía buscando una respuesta, nunca saldría. La sensación de ser observado crecía con cada segundo. Sentí que algo me acechaba, algo que no podía ver, pero que estaba cerca, tan cerca que podía sentir su aliento. Decidí volver a la cocina. El lugar que normalmente me relajaba, donde preparaba algo de comer o de beber. Pero al entrar, el ambiente ya no era el mismo. La ventana estaba abierta, lo cual no tenía sentido. No recordaba haberla dejado así. Y,
Al mirar a través de ella, la luz de la calle me pareció aún más lejana, más fría. Sentí como si la oscuridad que rodeaba el apartamento me absorbiera poco a poco. Me volví hacia el salón, decidido a enfrentar lo que fuera que me estaba acechando. Pero algo me detuvo. En la mesa, junto a la ventana, la caja de madera estaba allí nuevamente, como si la hubiera dejado hace apenas unos segundos. No entendía cómo había llegado allí, si ya la había dejado en la habitación. ¿O había sido mi imaginación? Me acerqué con cautela, pero mi mente ya no podía procesar lo que estaba pasando. La casa se había vuelto extraña, como si ya no fuera mi hogar. Tomé la caja con manos temblorosas, sin poder evitarlo. La abrí, y al hacerlo, una sensación de frío extremo me envolvió. Dentro había otro pedazo de papel. Esta vez no estaba arrugado. Estaba completamente nuevo. Y escrito en él, con la misma caligrafía imperfecta, había una sola línea. No puedes irte. El aire a mi alrededor se volvió aún más denso. Mi respiración se volvió errática, y las paredes parecían cerrarse. Algo oscuro, me estaba atrapando. No sabía cómo ni por qué, pero estaba claro que no podría salir de allí. Algo me estaba controlando. La carta, la casa, todo parecía estar conectado de alguna manera. Cada objeto, cada rincón, cada sombra me estaba arrastrando hacia algo que no podía comprender. De repente, un golpe sordo vino de alguna parte de la casa, pero esta vez fue diferente. No era un sonido lejano. Era cercano, fuerte, casi como si alguien estuviera golpeando la pared con fuerza. Giré rápidamente, buscando la fuente del ruido, pero no había nadie. No había nadie en la casa. Solo yo. Y aún así, ese sonido, ese golpe, había sido tan claro. Mi mente comenzó a desbordarse. No podía pensar con claridad. La ansiedad me consumía, y sentí que no podía seguir. Me volví hacia la puerta, la única salida, y cuando intenté abrirla, algo me detuvo. La manilla, que normalmente se giraba con facilidad, estaba bloqueada. No podía abrirla. La puerta estaba sellada, como si algo invisible la estuviera impidiendo. Pánico. El miedo me recorrió por completo. Estaba atrapado. No había forma de salir. El golpe en la pared se repitió, más fuerte esta vez, como si algo estuviera intentando atravesarla, como si algo estuviera tratando de llegar hasta mí. Miré a mi alrededor, buscando una salida, pero no había ninguna. Las sombras de la casa parecían moverse, deslizándose por las paredes, invadiendo cada rincón. La casa ya no era solo un lugar, era una trampa, un lugar donde algo me estaba esperando, algo que no podía ver, pero que podía sentir. El miedo que me había estado consumiendo ahora era tangible, era real. El sonido de los pasos, lentos, arrastrados, volvió a escuchar. Esta vez no estaba en mi cabeza. Era real. Algo se movía en el pasillo. Algo estaba acercándose. Me giré hacia la entrada, buscando cualquier manera de escapar, pero no había nada que pudiera hacer. No podía salir. No podía escapar. La luz del salón parpadeó una vez más, y todo se sumió en la oscuridad. El reloj en la pared dejó de sonar. El tiempo ya no importaba. La casa, el aire, todo se volvió irrelevante. Solo quedaba el miedo. Y esa presencia. Esa sombra. Estaba atrapado. Y no podía ver la salida. Siempre me ha gustado la tranquilidad de mi hogar. No soy una persona que busque la compañía constante de los demás. Mis amigos siempre me decían que era algo raro, pero yo siempre respondía que prefería estar solo en la comodidad de mi casa que salir a ruidosos bares o reuniones sociales. Tenía mi rutina, trabajo, estudio, unas cuantas llamadas con amigos, y por supuesto, la soledad tranquila de mi pequeño apartamento. Era una de esas noches típicas, frías y solitarias, que solían suceder los jueves. Había pasado un largo día en la oficina, y como siempre, estaba agotado. Después de una cena rápida, decidí tumbarme en el sofá y ver algo en la televisión. La casa estaba vacía, excepto por mi gato, que roncaba suavemente en el sillón a mi lado. La luz tenue de la lámpara de la mesa de café creaba sombras suaves en las paredes del salón. No había nada extraño, todo parecía estar en orden, pero algo en el ambiente me hizo sentir incómodo. Al principio pensé que era el cansancio o tal vez el estrés acumulado de la semana, pero a medida que la noche avanzaba, no pude evitar la sensación de que algo no estaba bien. El sonido del reloj en la pared parecía más fuerte de lo habitual,
y el ruido del viento fuera, arrastrando hojas en las calles vacías, se colaba por las rendijas de la ventana. Todo parecía demasiado quieto. Decidí apagar la televisión y encender una lámpara extra. La luz cálida me ayudó a relajarme un poco, pero entonces lo escuché. Un leve crujido, tan bajo que podría haber sido mi imaginación, provenía del pasillo. Como si alguien hubiera caminado sobre el suelo de madera. Miré en dirección al pasillo, pero no vi nada fuera de lo común. El gato seguía dormido, indiferente. Pensé que tal vez era el sonido de las tuberías o algún animal fuera, pero mi mente no dejó de pensar en esa extraña sensación que estaba creciendo dentro de mí. Con el paso del tiempo, el crujido se repitió. Esta vez, fue más fuerte. Como si algo hubiera rozado el suelo o movido algo a lo lejos. Miré al pasillo nuevamente. No había luces encendidas, y la oscuridad allí al final del corredor me hizo sentir aún más incómodo. Me levanté del sofá, con una ligera incomodidad en el estómago, y decidí ir a revisar. Caminé hacia el pasillo, pero no encontré nada. Las habitaciones estaban cerradas, como siempre. No había nada fuera de lo común. El viento seguía soplando y las sombras de la casa jugaban con la luz, creando imágenes que mi mente distorsionaba. No encontré ninguna razón lógica para preocuparme, pero el malestar no desaparecía. Decidí regresar al salón y tomar un poco de agua. Mientras caminaba, volví a escuchar el crujido. Esta vez, más cercano. Fue como si alguien estuviera justo detrás de mí. Giré rápidamente, pero estaba solo. Nada. El gato seguía roncando en el sofá. Intenté racionalizarlo. Tal vez era el cansancio acumulado de la semana. O la casa, que a veces hacía ruidos por ser antigua. Pero algo en mí me decía que no era normal. No era solo el sonido. Era la sensación. La sensación de que algo se movía a mi alrededor. Algo que no podía ver, pero que sentía. Como si la casa estuviera viva, como si algo estuviera esperando. Volví al salón y encendí la televisión nuevamente, buscando distraerme, pero el ruido de la casa no se iba. Era como si hubiera un eco de algo en las paredes. A veces, el viento golpeaba la ventana con fuerza, pero el crujido persistía, especialmente en los rincones más oscuros. Miré el reloj. Ya era tarde, casi la medianoche. Pensé en ir a dormir, pero algo me lo impedía. ¿Por qué no podía relajarte? ¿Por qué sentía que algo estaba observándome? La sensación de incomodidad se había vuelto tan fuerte que ya no podía ignorarla. El teléfono, que estaba sobre la mesa, sonó de repente. Me sobresaltó. Era un número desconocido. Aunque no esperaba ninguna llamada, decidí contestar. No sé por qué. Tal vez quería escuchar una voz familiar, tal vez me ayudaría a aliviar esa sensación extraña que me estaba consumiendo. Levanté el auricular. «Hola», dije en voz baja. Nada. Solo el silencio al otro lado de la línea. Un silencio pesado. Intenté hablar de nuevo, pero antes de que pudiera hacerlo, escuché un sonido. Un susurro, tan bajo que tuve que concentrarme para oírlo. «Estás aquí». Fue lo único que dijo. Las palabras, claras y frías, se colaron en mi mente. Mi corazón dio un salto. «Hola», volví a preguntar, pero la línea ya estaba muerta. El teléfono ya no emitió ningún sonido, solo el zumbido sordo de una línea desconectada. Mi mente comenzó a correr en círculos. ¿Quién era? ¿Cómo sabían que estaba aquí, en mi casa? La llamada me dejó inquieto. Algo estaba mal. La sensación de ser observado, de estar atrapado en un lugar desconocido, creció de inmediato. De alguna manera, sentí que esa llamada no era una coincidencia. Que era parte de algo más grande, algo que no podía comprender. Decidí ir a cerrar la puerta del pasillo, esa que daba a las habitaciones. Tal vez, al hacerlo, podría aliviar esa sensación de que algo me estaba acechando. Mientras caminaba hacia la puerta, noté algo extraño. La manilla de la puerta del baño estaba movida. No la había tocado en horas. ¿Cómo podía estar ahí, tan desajustada? Me acerqué rápidamente. Mi corazón comenzó a latir más rápido. No era posible. Yo había cerrado esa puerta. La manilla se movió por sí sola, como si alguien la hubiera tocado. Pero no había nadie. Solo yo, y el eco de mi respiración, que se aceleraba más con cada paso. Con miedo, abrí la puerta. Dentro, el baño estaba en silencio, vacío. No había nada fuera de lo común. Pero al girarme, algo me hizo detenerme. El espejo. El reflejo de la habitación me devolvía una imagen distorsionada,
como si la luz en la casa hubiera cambiado. Un parpadeo, y las sombras parecían moverse. La incomodidad me recorrió de nuevo, y me alejé rápidamente del baño. Mientras caminaba hacia el salón, no pude evitar sentir que alguien estaba en el pasillo, siguiéndome. Pero cuando me giré, no había nadie. Solo la oscuridad que me rodeaba. El sonido del reloj en la pared era lo único que rompía el silencio. Tic, tac, tic, tac. Como si estuviera marcando el tiempo, cada segundo una tortura. Algo se movía en la casa, algo que no podía ver, pero que sentía en cada fibra de mi ser. Ya no podía ignorarlo. El miedo se apoderaba de mí, lentamente, sin dejarme espacio para escapar. Me senté en el sofá, con el corazón todavía acelerado, tratando de calmarme. Pensé que tal vez todo esto era producto del cansancio o de una mente demasiado alerta. Pero el teléfono, la llamada, las palabras, ¿cómo explicarlo? Había algo en todo eso que no tenía sentido. No podía ser una coincidencia. Me quedé allí, mirando al frente, tratando de ordenar mis pensamientos, cuando una corriente de aire frío me rozó la cara. Miré hacia la ventana. Estaba cerrada, como siempre. No había ningún viento, nada que pudiera explicar ese frío repentino. La sensación de que algo se movía a mi alrededor me recorrió nuevamente. Pero esta vez, era diferente. Esta vez, el miedo no me paralizaba. Esta vez, algo me decía que debía buscar la fuente de esa presencia. Me levanté del sofá, con la respiración entrecortada, y caminé hacia el pasillo. La luz del comedor parpadeó nuevamente, pero lo ignoré. Mi mente estaba completamente centrada en el pasillo, en lo que había sentido, en lo que sentía ahora. Algo estaba allí. Algo estaba esperando. Al llegar al final del pasillo, miré hacia las habitaciones. Todas las puertas estaban cerradas. La casa estaba en silencio, excepto por mi respiración, que ahora sonaba fuerte en mis oídos. La manilla de la puerta de la habitación que daba al salón, que siempre había estado firmemente cerrada, estaba movida. Como si alguien la hubiera tocado. No recordaba haberla tocado. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Caminé hacia allí, con la sensación de que mis pasos eran demasiado fuertes, demasiado ruidosos. La puerta estaba entreabierta. No la había dejado así. Con miedo, empujé la puerta y entré. La habitación estaba oscura, como siempre, pero algo en la atmósfera estaba cambiando. Las sombras parecían moverse, al igual que las luces del salón. El aire parecía más espeso, como si estuviera siendo absorbido por algo invisible. Me acerqué a la ventana, buscando una explicación lógica. La luz del exterior entraba débilmente, pero algo me hizo detenerme. En el espejo, a lo lejos, vi algo. No pude verlo claramente al principio, pero al mirarlo fijamente, entendí lo que era. Era una sombra que se movía detrás de mí, deslizándose suavemente por el espejo. No era mi reflejo, no podía serlo. Mi cuerpo se tensó, y un escalofrío recorrió mi espalda. Giré rápidamente, pero no había nadie. No podía ser. La sombra había desaparecido. Mi mente intentó racionalizarlo, pero la sensación de que algo había estado allí, algo invisible, me envolvió por completo. Mi respiración se volvió más rápida, y el sudor comenzó a recorrer mi frente. No podía quedarme allí. Corrí hacia el salón, buscando un refugio, una salida. Pero la casa ya no era la misma. El pasillo parecía más largo, las paredes más cercanas. Todo en mi mente me decía que debía escapar, que debía salir de la casa, pero mi cuerpo no me obedecía. Estaba atrapado. Cada vez que daba un paso, sentía que las sombras se alargaban, como si me estuvieran acechando. Al llegar al salón, miré hacia la ventana. La calle estaba desierta, vacía, como siempre. Pero la sensación de que alguien me observaba no desaparecía. Las luces del salón parpadeaban de nuevo, y el eco de mi respiración llenaba el espacio. No sabía qué hacer. No podía pensar con claridad. Solo sentía que algo me estaba rodeando, algo que no podía ver, pero que estaba muy cerca. El teléfono sonó otra vez. Me sobresalté. La misma llamada. El mismo número desconocido. No podía ignorarlo, no podía quedarme en silencio. No sabía qué esperar, pero mi mano temblorosa levantó el auricular. El silencio en la línea era profundo, hasta que escuché nuevamente la misma voz, esa voz baja y distorsionada: «¿Estás aquí?». Era la misma frase. Las mismas palabras. Esa voz que parecía provenir de algún lugar lejano, y a la vez tan cercana.
El aire en la casa se volvió aún más frío. Algo me decía que esa llamada no era solo una coincidencia. Algo más estaba pasando, y yo no podía comprenderlo. La llamada se cortó de golpe, y el silencio regresó. Pero ahora, el silencio no era reconfortante. Era aún más profundo, más inquietante. Algo había cambiado. Algo se movía en la casa, y yo no podía ver qué era. De repente, el teléfono volvió a sonar. El sonido del timbre era aún más fuerte, más desesperado. Mi mano tembló al levantar el auricular nuevamente, pero al hacerlo, no escuché nada. Solo una estática constante. No había palabras, solo ese ruido molesto que llenaba la línea. Y entonces lo entendí. No había llamada. No había voz. Solo el sonido, el eco de lo que estaba sucediendo. Un vacío detrás de la llamada. Me alejé del teléfono, con la sensación de que el eco de esa estática seguía resonando en mi cabeza. Algo me decía que no debía contestar más. Algo me lo advertía. Pero no podía dejar de pensar en lo que estaba sucediendo. No podía dejar de pensar en esa sombra, en la llamada, en la presencia que se movía por mi casa, esperando. Esperando a que hiciera el siguiente movimiento. Decidí que no podía quedarme allí más tiempo. El miedo me estaba consumiendo, y aunque no podía ver la fuente de esa presencia, sentía que cada rincón de la casa estaba lleno de algo que me observaba, esperando el momento en que me desmoronara completamente. Cerré el teléfono y lo dejé sobre la mesa, mi respiración más entrecortada que nunca. El aire en la casa estaba pesado, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Las paredes, normalmente inofensivas, ahora parecían cerrarse sobre mí, estrechándome en un abrazo frío y pesado. Me levanté rápidamente del sofá, el sonido del crujido del suelo bajo mis pies resonando en la casa. No quería estar más allí. No podía quedarme. La sensación de que algo me observaba era tan real, tan intensa, que cada paso que daba era más difícil. Caminé hacia la puerta de entrada, pero algo en mi interior me dijo que no era tan sencillo. No podía simplemente irme. Algo me lo impedía. La puerta estaba cerrada con llave, como siempre. Pero al intentar girar la manilla, algo extraño ocurrió. La manilla se movió con dificultad, como si algo estuviera bloqueando la puerta desde el otro lado. Me detuve, intentando razonar, pero el pánico comenzó a invadirme. No podía abrir la puerta. No podía escapar. Miré a mi alrededor, buscando alguna respuesta. La luz del pasillo parpadeó nuevamente, y en el reflejo de la luz, vi algo que me heló la sangre. Un par de sombras se deslizaban por las paredes, moviéndose rápidamente de un lado a otro. Al principio pensé que era mi mente, que estaba jugando conmigo, pero las sombras se movían con demasiada precisión. Como si estuvieran siendo manipuladas por una fuerza ajena a mí. Cerré los ojos por un momento, intentando calmarme, pero cuando los abrí nuevamente, las sombras seguían allí. Ya no podía ignorarlo. Algo estaba en la casa. Algo que no podía ver, pero que estaba justo frente a mí. Las paredes parecían distorsionarse, las sombras tomando forma y creciendo. Como si estuvieran tomando vida. Sentí que el aire se volvía más denso a cada segundo, y me acerqué hacia el pasillo, decidido a hacerle frente a lo que fuera que me estaba acechando. Al dar un paso hacia adelante, las luces del pasillo se apagaron por completo, dejándome en completa oscuridad. El único sonido que escuchaba era el de mi respiración, y el leve crujido de algo en la lejanía. El miedo me invadió con una fuerza que casi me derrumbó. Pensé en correr, en escapar, pero la idea de enfrentar lo que estaba allí, lo que estaba observando, me hizo quedarme quieto. Necesitaba entender qué estaba pasando, quién o qué estaba jugando conmigo. Mi mente no podía procesarlo todo, pero sabía que la única manera de encontrar respuestas era ir hacia el origen de esas sombras. Avancé lentamente, con cada paso sintiendo como el aire se volvía más frío, más pesado. Mi mano tocó la pared, y la sensación de que algo me observaba creció aún más intensa. Los crujidos en el suelo, cada vez más cercanos, me hicieron detenerme por un instante. Algo se estaba arrastrando por el pasillo. No lo veía, pero lo sentía. Algo se deslizaba, algo con la intención de acercarse. La puerta de la habitación estaba abierta, igual que antes. Pero ahora, al mirarla, me pareció que algo se movía dentro. No veía nada, pero las sombras seguían allí, alargando sus formas, como si se alimentaran de la oscuridad que las rodeaba. Me acerqué cautelosamente a la puerta. Algo me decía que no debía hacerlo, que lo que estaba dentro no era algo que debía enfrentar. Mi respiración se hizo más errática a medida que me acercaba.
No sabía lo que estaba esperando. No sabía si debía entrar o dar un paso atrás. Pero algo dentro de mí me impulsó a ir hacia la puerta. Al abrirla, el aire frío me golpeó la cara, como si una ráfaga de viento hubiera salido de la habitación. La luz de la lámpara del pasillo, que estaba apagada, volvió a parpadear. La habitación parecía más grande, más distante, como si el espacio que antes conocía se hubiera estirado de alguna manera. Algo estaba cambiando. Algo que no podía comprender. Miré hacia la ventana. La luna brillaba con fuerza, pero su luz no era suficiente para despejar la oscuridad de la habitación. Entonces lo vi. Una figura, completamente oscura, estaba en el centro de la habitación, inmóvil. No podía ver su rostro, no podía distinguir nada más que su silueta, pero sabía que estaba allí. Observándome. Esperando. Un sudor frío recorrió mi espalda, y la sensación de que algo estaba a punto de suceder me invadió por completo. Intenté retroceder, pero algo me lo impidió. No podía dejar de mirar la figura, como si estuviera hipnotizado por su presencia. Estaba tan cerca, y sin embargo, no podía moverme. La figura comenzó a moverse lentamente, como si se deslizara por el aire. No hacía ruido, no había movimiento en el aire, pero sentí que algo me empujaba a acercarme más. Sin darme cuenta, mi cuerpo dio un paso hacia la figura. No quería, pero no podía detenerme. Cada vez que intentaba dar un paso atrás, algo me lo impedía. La figura se acercó aún más. Y cuando estuve lo suficientemente cerca, la puerta se cerró de golpe. La habitación se sumió en la oscuridad total. Un silencio absoluto me rodeó. Ya no podía oír mi respiración, ni el sonido de mi corazón. Solo el frío. La oscuridad me rodeaba por completo, y el aire parecía volverse más denso, más espeso. Cada respiración era más difícil, más lenta, como si algo me estuviera presionando el pecho. No podía ver nada, pero sentía que no estaba solo. Algo estaba ahí conmigo. Algo que no podía ver, pero que podía sentir claramente. La figura que había estado observándome, esa presencia oscura, estaba más cerca de lo que imaginaba. El pánico comenzó a apoderarse de mí. Intenté moverme, pero mi cuerpo no respondía. Mis piernas estaban paralizadas, mi mente nublada por el miedo. Lo único que podía hacer era escuchar. Y lo que escuchaba no eran mis propios pensamientos. Era algo más. Algo arrastrándose lentamente por el suelo, algo que no debía estar allí. El sonido se hizo más claro, más definido. Un leve rasguido, como si algo estuviera deslizándose por el suelo de la habitación. No sabía de dónde venía. No podía ver, pero sentía la presencia acercándose cada vez más. El miedo me estaba consumiendo, y el silencio en la habitación era tan abrumador que sentí que mi cabeza iba a estallar. Me obligué a moverme. Un paso, luego otro. Mi mente me gritaba que me diera la vuelta, que huyera, que saliera de allí, pero mis pies no respondían. Estaba atrapado. Atrapado en una habitación oscura con una presencia que me acechaba, que se deslizaba hacia mí, esperando el momento perfecto para revelarse. De repente, la luz del pasillo volvió a parpadear. Una luz tenue que apenas iluminaba la habitación, pero suficiente para ver una sombra, una figura que se deslizaba por el suelo, acercándose rápidamente. La figura se detuvo a unos pocos centímetros de mí. No pude moverme, no podía gritar. Solo podía sentir cómo el miedo me recorría desde la cabeza hasta los pies. Entonces, el silencio fue roto por un sonido sordo. Algo cayó al suelo, un objeto de metal que rodó hasta detenerse a mi lado. No pude verlo, pero su sonido resonó en mis oídos, como si me estuviera diciendo que algo había cambiado. Mi mente estaba atrapada en una espiral de pánico, y mi respiración se aceleró aún más. Fue en ese momento cuando sentí que algo me tocaba. No era una mano, no era un contacto físico directo, pero era tan real, tan palpable, que mi cuerpo reaccionó inmediatamente. Un estremecimiento recorrió mi columna vertebral. Algo había estado detrás de mí, algo que se había acercado lo suficiente como para tocarme, pero al girarme, no vi nada. Solo el vacío. Me quedé quieto, sin moverme, sin atreverme a mirar alrededor. Estaba seguro de que no debía hacerlo. Sabía que si miraba, si giraba la cabeza, vería algo que no podía comprender, algo que no debía estar allí. Mi mente estaba luchando contra la desesperación, tratando de encontrar una salida, una forma de escapar de esa situación. Entonces, el sonido de la respiración llegó hasta mis oídos. No era la mía. Era algo más profundo, más grave,
como si estuviera respirando a través de las paredes. Un aliento cercano, que me helaba la sangre, me rodeaba por completo. No podía distinguir de dónde venía, pero lo sentía en mi piel, en el aire que respiraba. La sensación de que algo me estaba observando aumentó hasta volverse insoportable. Intenté dar un paso atrás, pero algo me lo impidió. Era como si una fuerza invisible me empujara hacia adelante, hacia esa presencia que estaba esperando. No podía dar marcha atrás. No podía huir. Estaba atrapado en un espacio que ya no reconocía, con algo que se deslizaba, que esperaba. Esperaba que yo hiciera el movimiento equivocado. Fue entonces cuando lo vi. No fue una figura, no fue una sombra. Fue un destello de luz, algo que apareció brevemente ante mis ojos, y desapareció antes de que pudiera comprenderlo por completo. Pero lo vi. Algo estaba allí, algo que había estado observándome todo el tiempo. Algo que no podía ser humano. La luz del pasillo parpadeó una vez más, y en ese parpadeo, la figura apareció nuevamente. Esta vez, no estaba sola. Al lado de la figura, algo más se movía. Algo más grande, algo que no podía entender. Era como una distorsión en el espacio, como si la habitación misma estuviera deformándose, como si todo estuviera siendo consumido por una oscuridad que no podía describir. Lo vi por un breve segundo, pero ese segundo fue suficiente para entender lo que estaba pasando. La casa me estaba atrapando, y algo estaba alimentándose de mi miedo. No podía soportarlo más. Sabía que si me quedaba allí, si seguía esperando, no saldría. No podía dejar que eso me alcanzara. Debía escapar, a cualquier precio. Corrí hacia la puerta, pero antes de llegar, algo me detuvo. La manilla de la puerta se movió por sí sola, girando con una fuerza que no podía explicar. La puerta se abrió lentamente, pero al otro lado no vi la calle. Vi algo más. Un vacío, una oscuridad infinita, como si la puerta estuviera conectada a otro lugar, a otro espacio, a otra dimensión. Un abismo que me llamaba, que me atraía, como si me estuviera esperando. Un rugido bajo, algo profundo, retumbó en el aire, y de repente, la puerta se cerró de golpe. La presión en el aire aumentó, como si el mismo espacio que me rodeaba estuviera siendo comprimido. Algo había cruzado el umbral, algo había entrado. Un último susurro llegó a mis oídos, y entonces todo quedó en silencio. Siempre he disfrutado de la tranquilidad de estar solo en casa. Vivo en un pequeño apartamento en las afueras de la ciudad, en una zona que, aunque tranquila, tiene su propia peculiaridad. Es el tipo de lugar donde las casas parecen estar demasiado juntas, pero a la vez cada una está un poco aislada. Las calles son poco transitadas, lo que siempre me ha dado una sensación de paz. El silencio es mi compañero habitual. Esa noche no era diferente a cualquier otra. Había terminado de cenar algo ligero y me acomodé en el sofá, encendí la televisión y comencé a navegar por los canales. No tenía ningún plan en mente, solo quería disfrutar de la calma de la noche. Mi gato, Igor, se había subido a la silla cerca de la ventana, miraba hacia afuera, probablemente observando algún movimiento a lo lejos. A veces, me sorprendía la paciencia de los animales para observar el mundo. Me preguntaba si él sentía lo mismo que yo, ese sentimiento de ser uno con la casa. Las horas pasaron sin que nada peculiar ocurriera. Todo estaba en su lugar, todo parecía normal. Pero no sé cómo explicarlo, hubo algo en el ambiente que comenzó a cambiar. No era un ruido específico ni una señal clara, pero algo en el aire parecía haberse alterado. Igor, que siempre estaba tranquilo, comenzó a moverse con inquietud. Me observó por unos segundos, como si intentara transmitir algo. Luego, se levantó de la silla y comenzó a caminar hacia el pasillo. Lo seguí con la mirada hasta que desapareció en la oscuridad del corredor. No le di demasiada importancia. Tal vez había escuchado algún ruido fuera de la casa, o simplemente tenía ganas de explorar. Sin embargo, algo en mi interior me decía que debía prestar más atención. Me levanté del sofá y fui al pasillo. La luz del pasillo parpadeó una vez antes de estabilizarse. Al llegar a la puerta del baño, me detuve un momento. No sé por qué, pero algo me hizo dudar. La puerta estaba cerrada, como siempre, pero había algo extraño en la quietud de la casa. La sensación de que algo no estaba bien me hizo revisar el pasillo. Miré a la izquierda y luego a la derecha, pero no había nada fuera de lo común. El gato no estaba en el pasillo, y la casa seguía sumida en su silencio característico. Decidí volver a la sala. Pero al dar el primer paso,
el sonido de un golpe sordo en la cocina me hizo detenerme. Era como si algo hubiera caído al suelo, pero no había nada en el suelo que pudiera haberlo causado. Me quedé allí, escuchando, pero todo estaba en silencio nuevamente. Miré hacia el pasillo y, antes de poder darme cuenta, vi a Igor regresar, con la cola erizada, caminando rápidamente hacia mí. Su expresión parecía más alerta que nunca. Decidí que era hora de apagar la televisión y preparar algo de beber. Si había algo que podía calmarme era una taza de té caliente, así que me dirigí hacia la cocina. La luz de la lámpara parpadeó de nuevo. No era normal. Pensé que la bombilla tal vez estaba fallando, pero el hecho de que todo en la casa pareciera tan tranquilo, sumado a esa sensación de incomodidad, me hizo empezar a dudar de la explicación racional. Mientras preparaba el té, sentí que algo me observaba. Miré a mi alrededor, pero la cocina estaba vacía. Sin embargo, ese sentimiento persistió. Como si no estuviera solo, como si algo estuviera al acecho. Intenté ignorarlo. Tal vez estaba exagerando. Tal vez había sido el cansancio de la semana. Pero, a medida que avanzaba la noche, la incomodidad seguía creciendo. El sonido de algo cayendo me hizo girar rápidamente, pero al mirar hacia el suelo, vi que no había nada fuera de lo común. Entonces lo escuché. Un susurro, tan bajo que no sabía si lo había escuchado o si era mi mente, pero estaba seguro de que alguien había dicho algo. El sonido vino del pasillo, un murmullo sutil que me heló la sangre. «Hola», murmuré en voz baja, pero no hubo respuesta. Solo el eco de mi voz en el pasillo vacío. Al principio, pensé que era mi imaginación, pero el gato se levantó de la silla y corrió hacia el pasillo. Igor nunca hacía eso. Siempre estaba tranquilo, siempre en su rincón. Mi gato no reaccionaba así a nada. Decidí seguirlo, preocupado. Caminé por el pasillo con paso lento, sintiendo como una presión en el aire, como si algo estuviera a punto de suceder. Al llegar al final del pasillo, la puerta de la habitación estaba entreabierta. Mi primer pensamiento fue que seguramente la había dejado así sin darme cuenta. Pero al acercarme, la puerta se cerró de golpe, como si algo la hubiera empujado desde dentro. El ruido me sobresaltó, pero me obligué a mantener la calma. Lo siguiente que ocurrió fue aún más desconcertante. De alguna forma, supe que no debía acercarme más. Algo me decía que lo que estaba sucediendo en mi casa era más que una simple coincidencia, más que un fallo eléctrico o un sonido del viento. Algo estaba allí. Algo que no podía ver. Y algo me estaba observando. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Estaba en el pasillo, frente a la puerta de la habitación, cuando la cerradura hizo un ruido sordo, como si alguien o algo estuviera del otro lado intentando cerrarla. El hecho de que la puerta se cerrara por sí sola me dejó helado. No podía comprender lo que estaba sucediendo, pero algo en mi interior me decía que no debía quedarme allí. El gato, que seguía cerca de mí, se echó en el suelo, mirando la puerta con una intensidad que nunca antes había visto en él. Sus ojos brillaban con un resplandor extraño, como si estuviera viendo algo que yo no podía percibir. El silencio en la casa se había vuelto aún más pesado, si es que eso era posible. Estaba atrapado en una quietud que parecía invadir todo a mi alrededor. Decidí retroceder y alejarme de la puerta. Di un paso atrás, y al hacerlo, sentí una presión creciente en mi pecho, como si alguien estuviera de pie justo detrás de mí. Giré rápidamente, pero el pasillo seguía vacío. Estaba solo. Pero no podía sacarme de la cabeza la sensación de que algo, o alguien, estaba cerca, observándome desde la oscuridad. Decidí que debía salir. No podía quedarme allí más tiempo, atrapado en un lugar que ahora parecía hostil. Caminé hacia la puerta principal, con la esperanza de que salir a la calle me ayudaría a recuperar la calma. Sin embargo, cuando llegué a la manilla, algo extraño ocurrió. No estaba cerrada con llave. Giré el pomo con suavidad, pero la puerta no se movió. Parecía bloqueada desde el otro lado. El sudor comenzó a empaparme la frente. Mi corazón latía con fuerza, y el miedo, ahora palpable, me envolvía por completo. Intenté abrir la puerta con más fuerza, pero seguía sin ceder. Estaba atrapado en mi propia casa. El gato, que hasta ese momento había estado quieto, de repente se levantó, y con un maullido bajo y resonante, corrió hacia la sala. Lo seguí, aunque mi cuerpo no respondía como yo quería. Cada paso que daba me parecía más pesado que el anterior, y al llegar a la sala, la luz parpadeó una vez más. No era un parpadeo común. Era como si la luz estuviera luchando contra algo invisible. El zumbido de la bombilla creció,
y en ese momento, la sensación de incomodidad alcanzó su punto máximo. Miré al alrededor. Todo parecía estar en su lugar. Las ventanas cerradas, las puertas intactas. Pero no podía dejar de pensar en la puerta cerrada del pasillo, ni en la sensación de ser observado que no se desvanecía. Decidí llamar a un amigo. Aunque la idea de compartir lo que sentía me parecía absurda, necesitaba hablar con alguien. Algo en mi mente me decía que debía pedir ayuda. Descolgué el teléfono y marqué el número. El tono de la llamada sonó varias veces antes de que alguien contestara. Hola, ¿quién es? Escuché al otro lado de la línea. El sonido de la voz me alivió momentáneamente, pero algo seguía presionando sobre mí. Decidí no hablar demasiado de lo que estaba sintiendo, así que respondí con normalidad. Hola, soy yo, ¿estás ocupado? Es solo que me siento un poco extraño, ¿sabes? Tengo la sensación de que algo raro está pasando aquí, en casa. Mi amigo respondió con tono despreocupado, lo que me dio un leve alivio. ¿Estás seguro de que no estás solo? Es tarde y todo está tranquilo, ¿no? Sí, claro. Solo que, no pude terminar la frase. Algo me distrajo. La puerta del pasillo. La vi desde el reflejo de la lámpara del salón. Estaba entreabierta otra vez. No podía ser. Estaba segura de que la había cerrado. Hola, ¿aún estás ahí? La voz de mi amigo me sacó de mis pensamientos. Sí, sí. Perdón. Solo, pensaba que había cerrado la puerta. Ahora parece que está abierta de nuevo. No es nada raro, ¿verdad? Seguramente lo dejaste así. Son cosas que pasan. Seguí mirando la puerta, y mientras hablaba con él, sentí una presión en el aire, una sensación de que algo me estaba observando. Claro, tienes razón, respondí, tratando de sonar tranquilo. Solo estoy un poco cansado. Gracias por escuchar. Colgué rápidamente. No sabía por qué, pero sentí que necesitaba estar solo con mis pensamientos, a pesar de lo aterrador que eso me resultaba en ese momento. Decidí acercarme de nuevo a la puerta. Mis piernas no respondían con la misma seguridad de antes, pero aún así, tomé aire y me dirigí al pasillo. Al llegar, la puerta no se movió. Estaba cerrada. Sin embargo, el aire seguía pesado, y algo parecía estar ahí, en la oscuridad, esperando. Me quedé quieto, observando la habitación. La luz del pasillo brillaba con más intensidad, pero al mismo tiempo, parecía proyectar sombras extrañas sobre las paredes. Algo estaba distorsionando la realidad. El frío que sentí hace unos minutos volvió, más fuerte que antes. Decidí no entrar a la habitación. No quería descubrir lo que había allí, no quería enfrentarme a lo que estaba esperando. Giré sobre mis talones y regresé al salón, sin saber qué hacer. El gato, que había estado quieto desde que colgué el teléfono, ahora estaba de pie frente a la ventana, mirando hacia afuera. Algo en su postura me pareció inquietante. Estaba inmóvil, con los ojos muy abiertos, como si hubiera visto algo en la oscuridad de la calle. Me acerqué lentamente a él y, por un momento, sentí la necesidad de abrir la ventana, de ver qué estaba mirando. Tal vez solo eran mis nervios, tal vez la ansiedad que sentía me estaba jugando una mala pasada. Pero la sensación de estar atrapado, observando la casa desde dentro, me empujaba a salir, a escapar. Mi mano tembló al tomar el pomo de la ventana, pero algo en el fondo de mi mente me detuvo. No debía abrirla. No debía salir de la casa. Entonces, de nuevo, lo escuché. Un golpe seco, proveniente del interior, cerca del pasillo. El sonido era más fuerte que antes. Era como si alguien estuviera golpeando las paredes, o algo estuviera golpeando el suelo con fuerza. Me volví rápidamente, con la respiración agitada. El gato se giró en dirección al pasillo, sus ojos brillaban con intensidad, pero no se movió. Estaba seguro de que había alguien en la casa. El golpe sordo resonó nuevamente en el pasillo. Esta vez fue más fuerte, más claro, como si algo pesado hubiera caído al suelo. El sonido atravesó el aire como una corriente eléctrica, y mi cuerpo reaccionó inmediatamente, pero mi mente estaba atrapada en el miedo. No entendía qué estaba pasando. La casa, que siempre había sido mi refugio, ahora me parecía un laberinto de sombras y susurros, un lugar que ya no reconocía. El gato se mantuvo quieto, sus ojos fijos en el pasillo, como si él también estuviera percibiendo algo que yo no podía ver. Me acerqué a él, sintiendo el sudor frío recorriendo mi espalda. Cada músculo en mi cuerpo se tensó, y el miedo me paralizaba. Estaba atrapado en mi propio hogar, sin saber cómo o por qué. La puerta del pasillo seguía entreabierta,
como una invitación a descubrir lo que estaba sucediendo, pero algo en mi interior me decía que no debía acercarme. Sin embargo, la curiosidad, esa maldita curiosidad humana, me empujó a caminar hacia el pasillo. Mis pasos, aunque decididos, sonaban demasiado fuertes, demasiado claros en la quietud de la casa. La luz del pasillo parpadeó de nuevo, más débil esta vez. Podía sentir el aire más frío, como si se hubiera filtrado desde algún lugar, un lugar lejano, pero cercano a la vez. La sensación de que algo estaba a punto de suceder me invadió, me absorbió por completo. Al llegar al final del pasillo, me detuve frente a la puerta de la habitación. La puerta estaba entreabierta, exactamente igual que antes. No recordaba haberla dejado así, pero eso no era lo que más me inquietaba en ese momento. Lo que me inquietaba era la sensación de que algo se estaba moviendo dentro. Algo que no podía ver, pero que podía sentir, como una presión en el aire. Algo que esperaba pacientemente a que diera el siguiente paso. Decidí abrir la puerta, aunque mi cuerpo se resistía. La empujé con una mano temblorosa, y al hacerlo, la habitación se iluminó de manera extraña, como si la luz estuviera deformada por algo. Al principio, no vi nada en particular, pero el aire en la habitación estaba más denso, más frío. Una ligera neblina, casi imperceptible, flotaba en el ambiente. Miré hacia el centro de la habitación, donde la silla de siempre estaba colocada frente al escritorio. Pero lo que vi me paralizó. En la silla, había algo. No era una persona, no era un objeto. Era una sombra, una figura, completamente oscura, que no encajaba con nada que pudiera explicar. No tenía forma, pero era como una presencia que ocupaba el espacio. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, y sentí como mis piernas se debilitaban. Intenté moverme, dar un paso atrás, pero algo me lo impedía. No podía apartar la vista de esa figura. Sabía que debía salir de la habitación, huir, pero algo dentro de mí me decía que debía quedarme, que debía enfrentar lo que estaba ahí. Un impulso irracional me obligó a acercarme. A medida que caminaba hacia la figura, el aire se volvió más espeso, como si la propia habitación estuviera absorbido todo el oxígeno. Al llegar al centro de la habitación, la sombra comenzó a moverse, no como una figura normal, sino como una distorsión en el espacio mismo. Me quedé paralizado. Mi mente intentaba racionalizar lo que veía, pero no podía. No había lógica en aquello. La figura se desplazaba, pero no en un movimiento fluido, sino como una distorsión de la luz y las sombras. Como si la habitación misma estuviera siendo consumida por esa presencia. De repente, una fuerza invisible me empujó hacia atrás, empujándome fuera de la habitación. La puerta se cerró de golpe, y el aire en el pasillo se volvió aún más frío. Mi cuerpo estaba completamente paralizado. No podía moverme. El pánico me invadió, y mi mente comenzaba a desbordarse. ¿Qué era eso? ¿Qué estaba pasando? Un sonido proveniente de la cocina me hizo girar rápidamente. Al principio, no pude identificar qué era. No era un crujido, ni un golpe. Era un murmullo bajo, como el sonido de algo moviéndose lentamente, como si algo estuviera arrastrándose por el suelo. El miedo aumentó aún más. Sin pensarlo, corrí hacia la cocina. La luz de la lámpara parpadeó y se apagó por completo. La oscuridad en la cocina era total, y solo podía escuchar ese sonido arrastrándose por el suelo. Miré alrededor, pero no había nada. No había nadie. Solo el silencio, un silencio que me envolvía y que me hacía sentir aún más atrapado. De repente, algo tocó mi hombro. No era un toque físico, sino más bien una sensación. Como si algo estuviera ahí, justo detrás de mí, tocándome. Giré rápidamente, pero no había nada. Nada visible. Solo la oscuridad. Pero en el fondo de mi mente, sabía que no estaba solo. El sonido arrastrándose por el suelo se acercó nuevamente, esta vez mucho más fuerte. Algo se estaba moviendo en la oscuridad, algo que no podía ver. La presión en el aire aumentó aún más. Algo me estaba rodeando, algo que estaba esperando el momento perfecto para revelarse. La puerta trasera, que siempre había estado cerrada con llave, se abrió de golpe. Un viento helado invadió la casa, y el sonido del viento fue lo único que pude escuchar por un momento. La puerta se cerró con un golpe fuerte, y todo se sumió nuevamente en el silencio. Un silencio absoluto. Me giré lentamente, sintiendo como el miedo me envolvía cada vez más. De repente, lo vi. En el umbral de la puerta de la cocina, una figura apareció. No podía verla con claridad, pero algo en su presencia me decía que no debía acercarme.
Era una figura alargada, distorsionada, como una sombra que tomaba forma. No podía moverme. No podía gritar. Estaba atrapado en la casa, con esa presencia acechando cada rincón. La figura comenzó a moverse hacia mí, lentamente, deslizándose por el suelo. Mi mente trató de encontrar una explicación, pero no podía. No había explicación para lo que estaba viendo. La figura se acercó más, y entonces, un grito ahogado salió de mi garganta. Quería correr, quería salir de allí, pero mis piernas no respondían. La figura se detuvo frente a mí, y en ese momento, su presencia me envolvió por completo. No podía ver su rostro, no podía ver sus ojos, pero sentí su mirada, su presencia, como si estuviera dentro de mi mente. El aire se volvió más denso, más espeso. Todo a mi alrededor se volvió borroso, como si la casa misma estuviera desapareciendo. Y entonces, en un susurro tan bajo que apenas lo oí, una voz llegó a mi mente: te estaba esperando.